Bueno, en este conversatorio tenemos el gusto de tener a la maestra Carla Algeri, ¿pronuncio bien el nombre? Perfectamente. Que viene a acompañarnos desde Argentina con todo un conocimiento que estamos a la expectativa de poder retroalimentar y se trata de toda su experiencia acerca de las declaratorias de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ella es miembro de honor del Consejo Internacional de las Artes de la UNESCO, tiene en su historial el honor de haber ayudado y contribuido a la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad para el tango y para el bandoneón, para el chamamé, para el filete porteño y para muchos otros bienes materiales e inmateriales de la cultura latinoamericana. Y nos interesa mucho conocer esa experiencia, puesto que consideramos que nuestra región también tiene muchos bienes inmateriales que necesitan, por el tema de que ha venido perdiéndose la tradición, necesitan un refuerzo en una política cultural que los cobije, que los proteja, que los conserve, y una declaratoria podría ayudar de manera muy significativa a proteger estos bienes. Tenemos algunas personas que no solamente han venido haciendo gestión cultural, sino que han estado preocupadas por un tema que en la ciudad todavía le hace falta dientes, y yo diría no solo en la ciudad, sino en el país. Nos hace falta dientes en términos de documentos, actos administrativos, actos de política cultural que nos permita defender con fuerza tradiciones que se están perdiendo. Así que pues la primera pregunta es que quiero hacerte, Carla, en esta conversación, es acerca de, en este momento, cuáles son esos centros que tú tienes, que has logrado construir para defender ese patrimonio que es el tango y el bandoneón. Cuéntanos de esa experiencia que tienes en Portugal y en Argentina. Bueno, creo que uno de los factores que a veces impide o dificulta, no me gusta usar la palabra impedir, el impedimento, sino a veces tal vez el obstáculo, la dificultad, para que logremos determinadas cosas que a veces uno como un Quijote tal vez, ¿no? Quiere ir detrás de algo que realmente cree y considera que es lo mejor para la comunidad en la que vive y para las comunidades del mundo. Cuando uno se plantea estas cosas, y en la historia de la humanidad ha sido esto, cuando uno se plantea eso, uno está muy solo. ¿Sí? Y hasta que logra podérselo transmitir a la comunidad, a la gente, a los actores que trabajan con uno y demás, a veces uno está al frente de una gestión, no le alcanzó el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el factor humano, cuando queremos lograr algo, es una de las cosas más importantes. Sería importante que la cultura y cualquier acción que queramos hacer, que esté vinculada con la cultura, sobreviva a la política. Y además de eso, poderle dar continuidad, a pesar de que uno ya no esté en ese espacio. ¿Desde dónde? Desde lo humano, ¿sí? Entonces, si uno quiere empezar de adentro hacia afuera, es difícil. Si primero me planteo, bueno, yo debería tener un equipo de patrimonio, y debería tener una oficina, y debería tener todo lo que uno debería tener, ¿no? Y debería tener redactada la ley, y debería tener redactada, hay un montón de actores, que a uno no le alcanza el tiempo ni la vida, y más en un mundo como el que vivimos. Entonces, si queremos ir desde adentro hacia afuera, nos es más complicado. Entonces vayamos de afuera hacia adentro, haciendo. ¿Sí? Primero, cuando uno ama el medio, donde uno va desarrollando algo, el fin viene solo. ¿Sí? El placer nos motiva, el prestigio nos motiva y lo demás viene. ¿Sí? Si algo me da placer, después tengo que hacer bien las cosas para que eso esté bien ordenado y tenga prestigio. Ya cuando vas en esa etapa, ya todos te golpean la puerta y quieren venir, y quieren subirse a ese proyecto que vos te estás planteando, ese que te soñaste un día. En el momento, si te lo planteas al revés, o sea, primero necesito los recursos,
¿sí? Entonces, como tengo los recursos, le pongo prestigio y después placer. Primero placer, luego prestigio, el dinero viene solo, el recurso viene solo, pero primero tengo que sentir la motivación de hacerlo. Entonces, sería, cuando yo me puse a trabajar en que el tango sea patrimonio de la humanidad, lo hice por el amor a mi música, ¿no? O sea, el tango es mi lengua madre. Cuando alguien me dice, Carla, ¿qué es el tango para vos? Mi lengua madre, la que me enseñaron mis padres a hablar en el patio de mi casa. Después hablé otras lenguas, y todas esas lenguas que hablo siempre suenan a tango, porque esa es mi primer lengua. La fusiono con otras, y entonces ese tango evoluciona, pero conserva su esencia, la raíz más fuerte y cultural, que es la que me enseñaron mis padres. Entonces, cuando me planteé eso, ¿no? El tango es patrimonio de la humanidad, hubo otros intentos en la historia, hubo 2 intentos más de hacerse, y eso no funcionó. Cuando no funciona, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué no me funcionó? Porque si otros lo hicieron, esas personas son buenos profesionales, hacen bien las cosas, pero por algo pasó, ¿no? ¿Qué es lo que vos me decís vos? Pero, ¿y cuál es el procedimiento? ¿Sí? Primero hay un procedimiento técnico. ¿Qué es técnico? Es para, te diría, como para todo el mundo igual. O sea, hay que seguir la normativa. Seguimos la norma viene y te dice punto 1, punto 2, punto 3. Hay una norma que hay que respetarla y olvidarse de lo que a uno le encantaría hacer, ¿no? Si te dijeran, la norma dice, letra Arial 11, espaciado tanto, Arial 11, espaciado tanto. Si no tiene eso, no está en la norma, ¿sí? O sea, la normativa está y existe y es prácticamente para todo el mundo igual. El problema es cómo rellenamos los casilleros de la normativa. Y ahí me viene una similitud para decirte, yo soy músico y por ende voy a usar algo que es de la música. ¿Cuál es la diferencia entre la composición y la obra? ¿Sí? La composición es la que escribió el compositor. ¿Sí? Puso notas en un pentagrama, las ordenó y esa es la composición. Está bien, está perfecto. ¿Sí? Pero luego viene la obra. Para que la obra exista como obra, tiene que existir el intérprete. Y por supuesto el público para que tome vida eso que queremos hacer. Bien, cuando queremos patrimonializar algo, podríamos tener la composición, ¿sí? La normativa, que está correcta y está perfecta, pero para que se convierta en lo que nosotros queremos, que es patrimonializarla, que trascienda, que tenga algo, necesitamos el intérprete. Aquel que va a captar la esencia del compositor, la va a relacionar con la comunidad en el hoy, aquí y ahora, va a traer su esencia más fuerte y tradicional y va a interpretarla. ¿Para qué? Para que el señor que va a leerla, cuando vos la tengas, le llegue de la misma forma que te llega a vos, porque a vos te llega porque sos de acá. ¿Sí? O sea, a mí me llega el tango, ¿por qué? Porque es mi lengua madre, es el aroma de mi infancia, es el sonido de mi infancia. Bien, ¿cómo se lo explico al señor que tiene que leer algo que no sabe bien de lo que le estoy hablando? Tiene que ser entendible. ¿Sí? Para esto, todos los actores deben estar. Fundamentalmente, aquellos que han sido partícipes de generación en generación ininterrumpidamente de esto. Es muy importante que los hay, porque la cultura va pasando de generación en generación. Esto que te digo, yo puedo hablar hoy otras lenguas con mi música, pero siempre me suena tango. Es más fuerte que yo eso, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos esto, ¿no? ¿Qué elemento queremos patrimonializar? Definamos Exacto. el elemento. ¿Qué queremos? Bueno, ¿qué características debiera tener para que se vuelva ese valor esencial o especial que merezca esa declaratoria? lo más difícil que tiene la declaratoria es explicar Ajá, en la razón. en qué se va a beneficiar las comunidades del mundo si sale declarado. Por ejemplo, el tango pareciera ser que sale de abajo de las baldosas. O sea, todo es tango. En la Argentina, en Buenos Aires, por decirlo así, en el Río de la Plata, en Medellín, si querés, en Pereira, en Manizales, en montones de ciudades del mundo, cuando alguien está frente a un equipo de evaluación de patrimonio, dice, ¿pero qué es lo que quieren patrimonializar? Pero si tango es todo. De hecho, tenemos hasta un avión marca tango, ¿sí? Tenemos, no sé, todo es tango.
¿Y entonces qué es lo que quiere patrimonializar? Porque nosotros no lo entendemos. ¿Sí? Sí, todo es tango. Hay festivales por todo el mundo, hay un montón de cosas. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay que patrimonializar? Entonces, y una vez que lo logremos, ¿en qué se van a beneficiar todas las comunidades del mundo si lo hemos logrado? Explicar esto es el punto más neurálgico de completar casilleros. Porque completar lo técnico, lo completamos. Hay sociólogos, hay historiadores, hay gente muy preparada, con mucho acceso a la bibliografía, con mucha cosa que está bien. Entonces te cuento la historia del tango. ¿Sí? Bien. Antiguamente, en Buenos Aires, nosotros llamamos manzana, barrio, no sé cómo le dicen ustedes, ¿no? Pero en cada manzana había lo que nosotros llamamos un bar, un café. ¿Sí? En ese café se reunían todos, era para los hombres principalmente. Había un sector para mujeres, pero era para los hombres, ¿no? Y ahí estaba el ingeniero, el médico, el barrendero, toda la comunidad. El mozo que recitaba, y cuando recitaba hacía rimar mesa con mostrador. O sea, no recitaba, pero el mozo recitaba. Pero también de repente en ese mismo café estaba sentado en una mesa un poeta como Homero Mansi, uno de los grandes poetas de la historia del tango. Y en esa misma mesa o en otra podías encontrarte un gran músico, en esa dupla que hubo en la historia de la música, como fue el maestro Aníbal Troilo. ¿Qué hacían? Seguramente Mansi levantaba su mirada, ¿sí? Y lo que veía a través de la ventana de su café lo ponía en un papel, ¿sí? Pompeya y más allá la inundación. ¿Qué hacía Troilo? Le ponía música a eso que él escribía. ¿Qué pasaba después? Porque bueno, hasta ahí teníamos, ¿viste? Un poeta, un compositor, hicimos algo con eso. Bárbaro. Eso había que hacerlo sonar en algún lado. ¿Dónde sonaban en ese momento? Sonaban en lo que se llamaban los clubes de los barrios, las asociaciones de fomento, ¿sí? Donde se formaban algo que después se convirtió en otra cosa, ¿sí? Fue sucediéndose de otra manera, donde se llamaba la milonga. Pero la milonga no la milonga como el espacio, la milonga como hecho social. La milonga como hecho social que tenía toda la reunión de la comunidad. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, todos. ¿Qué hacía la gente ahí? Bailaba. Bien, ¿qué pasaba? Los hombres que iban a los bares iban a bailar y se lucían, o sea, mostraban lo que sabían hacer. Y traían permanentemente para ser mirados porque querían conquistar a una mujer o por lo que fuese, por la comunidad, por pertenecer a una comunidad, traían distintos pasos de ese baile que hacían. ¿Lo tomaban de dónde? De otros barrios. Eran los hombres los que, digamos, el que era de Palermo se iba a Boedo y en las esquinas se robaba los pasos que veía. Lo traía a la milonga esa noche, sacaba a bailar a una compañera y bailaban. Eso se lo llama, en nuestra lengua, los bailadores. Bailadores no hay, quedan muy pocos. Hay bailarines, no bailadores. ¿Sí? El bailarín es como cuando uno va a la clase en este caso de tango, y baila, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5, cruzo 6, 7 y 8. ¿Sí? El bailador es otra figura que aparece. Entonces ya tenemos un componente que lo dijimos, los bares. Los bares no están. Vienen las empresas constructoras, tiramos el bar, hagamos un edificio que tiene el piso 95. Sí, arriba el triplex de 5.000 metros. Se acabó el bar. Bien, los bares que dijimos, patrimonialicemos. No se pudo. ¿Por qué? ¿Y qué pasa con los cafés de París? ¿Y qué pasa con los cafés de Italia? ¿Y qué pasa con los de España? Y entonces dijimos, y no se puede patrimonializar cafés. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, declaremos los bares notables. Entonces los protegimos. Así. Entonces uno no puede demolerlos, no puede cambiarle el diseño que tienen, debe conservar la estructura, sus mesas como eran, o sea, no puede venir el siglo XXI a llevarnos por delante y que pase eso. No es posible.
Ya encontramos, ya tenemos dos, ahí ya tenemos un elemento. El segundo elemento, el bailador. Hay que preservar al bailador, porque él va a tomar eso bien. Luego que la milonga, no hay milongas. La milonga es lo que hizo Hollywood con las milongas. ¿Sí? Esto es la milonga. Y todo el mundo se disfraza de milonguero. Y el que no tiene el disfraz, no va a la milonga. Entonces hubo que reordenar qué era, que la milonga era un concepto social. Social. Era la reunión de la comunidad en un lugar. Y no es necesario que sea en el Palacio San Miguel. No, es en la sociedad de fomento, algo que también habían empezado a desaparecer y se habían convertido en parqueaderos. ¿Sobre qué baila el bailador? Porque los bailarines bailan sobre pistas. Y te dicen, yo quiero la versión de Troilo del 45 de... Bien, no teníamos las orquestas en vivo. ¿Y por qué no teníamos las orquestas en vivo? Porque no teníamos bandoneonistas. ¿Y por qué no teníamos bandoneonistas? Porque no hay bandoneones. ¿Y por qué no hay bandoneones? Porque desaparecieron con las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Bien, encontramos el elemento. Quiere decir que si no tengo bandoneón, no tengo bandoneonistas, sin bandoneonistas no hay orquesta, sin orquesta no hay cantor de orquesta, no hay bailadores, no hay milonga, de nada sirve ir al bar de la esquina llamado Bar Notable a que los poetas, los compositores y la comunidad se reúnan a plasmar en una música que nos representa para luego plasmarla al resto de las comunidades del mundo. ¿Cuáles se reproducían? Las mismas de siempre. Las mismas versiones, las mismas letras, los mismos autores, los mismos compositores y los mismos intérpretes. Por ende, habían desaparecido, entre comillas, los intérpretes, el cantor de orquesta, para nombrar gente que todo el mundo aquí conoce. No sé, Alberto Podestá. ¿Quedarían 10? Porque una cosa es cantar con una guitarra que te sigue. Y otra es la orquesta no te espera, la orquesta toca. Bien, el cantor de orquesta tampoco lo teníamos. O sea que ya no teníamos, y luego para la orquesta, bien, ¿quién escribe las versiones de las orquestas? Los arregladores. No hay, se van muriendo. Y no hay escuela de arregladores porque no está permitida la legislación de la palabra arreglo. Antiguamente, cuando vos escribías una composición, supongamos, no sé, D'Arienzo, estoy hablando de músicos que todo el mundo conoce aquí en la historia de Colombia, D'Arienzo escribía un tango y entonces escribía su versión, su orquestación y todo, hacía una copia de eso, con carta de puño y letra se le hacía llegar, por ejemplo, a De Angelis. O sea, querido maestro, he escrito esta obra, quiero entregársela, hacérsela llegar y cuando usted, si algún día usted lo desea, la interprete. Pasaba el tiempo, un día De Angelis decía, ¿sabés qué? Sí, voy a interpretar tal tango. Lo llamaba por teléfono y le decía, maestro, si usted me permite, quisiera hacer una versión del tango tal que usted me dio. Pero cómo no, con mucho gusto, bien, y lo hacían. Por ende, la figura del arreglador que modificaba la versión original que había planteado la primera vez la orquesta de D'Arienzo, por ejemplo, ahora iba a ser otra, que tenía otro estilo. Conservaba la esencia, pero tenía otro estilo que lo identificaba y lo caracterizaba. Pero se pedían permiso. Cuando no se podía pedir más permiso porque habían fallecido, ¿quiénes llegaban? Los herederos. Y ya los herederos no eran los compositores. Por ende, todo heredero, y en la obra lo vemos, en las esculturas y demás, cuando se muere el escultor, es tan difícil hacer algo con una escultura porque, claro, los herederos no son los escultores, no son los autores de esto. Entonces, si yo te la vendo, ahora yo me quedo sin nada. Entonces ahí eso entra en una cosa, porque no tengo la capacidad de crear y de ser prolífero y prolífero. No importa si yo vendo mi obra por necesidad, si yo total hago otra.
Pero si yo heredo 10 obras y no soy capaz de generar ninguna más, entonces no quiero vender nada, entonces no te la muestro, entonces no la exhibo, entonces la tengo guardada y atesorada en mi casa, donde entra en un gran deterioro, donde digamos, las personas están esperando que venga ese mecenas que va a valorizar algo. ¿Y qué es lo que sería si el autor ya no está? Uno simplemente es el heredero, el responsable de, el encargado de algo. Por ende, la función de uno es proporcionársela a la comunidad, que la comunidad tenga acceso, que todo el mundo tenga eso, porque si no, ¿de dónde vamos a aprender? Eso implica que haya una participación de múltiples actores, como has dicho, y que por supuesto el Estado tenga una participación constante en alimentar ese proceso. ¿Lo tuvo Argentina, el gobierno argentino? Sí, claro. ¿Ha estado comprometido desde el inicio? ¿Ha estado acompañando? ¿De qué manera ha estado acompañando el proceso? A ver, yo cuando lo hice porque estaba en una conversación como la que estoy contigo y es como si vos hoy me pidieras que yo te haga algo y yo te lo hago. Y eso funciona. No supe ni cómo, si vos me pedís hoy que yo te haga algo, yo te lo hago, porque como te conozco, tengo ganas, digo, y lo hago. Lo hice, eso salió exitosamente y a partir de ahí, eso luego tiene unas medidas con las que uno se compromete. Hay que ir defendiéndolo a lo largo de un año, tienen que intervenir la comunidad debe estar de acuerdo, debe participar. No lo llamo para que se saquen la foto, no, la comunidad debe participar. Luego, los referentes tienen que participar. Si es posible encontrar referentes de otras acciones similares a las que uno quiere hacer, que contribuyen a eso que uno está haciendo, se precisa de eso también, cartas, recomendaciones. Y en el caso de la política, lo que vas a encontrar... Estímulos a la formación, a la creación, supongo, eso una es, línea directa en ese campo. Eso es en lo que vos te vas a comprometer. ¿Sí? Siempre es bueno si uno viene trabajando en algo, pero podría no venir trabajando en ello. Sí, uno podría, digamos, cuando hicimos el Tango Patrimonio de la Humanidad, nosotros contábamos con 3 afinadores en todo el mundo del instrumento y 3, 4 restauradores. Wow. Esto, cantores de orquesta y ya 10 bailadores. Algunos, muy poquitos. O sea, ¿por qué? Porque nos había invadido la tecnología. Hollywood, ¿viste? Las rubias de New York, un montón de cosas del imaginario que a la gente le encanta. Porque a la gente le encanta el imaginario. Entonces, cuando vos tenés un mundo entero diciendo que algo es de una forma, y vos te estás planteando y decís, no, pará, porque esto no es así. Porque yo, desde chica, yo sé que no es así, y yo necesito preservar esto. Bueno, tenés que hacer formación de públicos. Bien, formás, decís, bueno, yo en las escuelas quiero poner... No, porque eso... no sirve o porque es las características que quieras. En el tango te dirían porque es de viejos o porque eso es antiguo o porque, viste, si es antiguo, mira, seamos modernos, volvamos al pasado. Ninguno de nosotros es hijo de un poroto. Todos tenemos un pasado y un pasado que viene de una resultante de la fusión con otras culturas. O sea, la cultura viene de Europa, llega acá, ¿sí? Se mezcla con los nativos autóctonos de nuestra región, los habitantes que teníamos, se fusionan y dan un resultado nuevo. Esto que somos hoy nosotros. Y a su vez hoy nosotros seguimos haciendo evolucionar nuestra cultura porque hoy para ir, no sé, de Colombia a Argentina, tenemos 5 horas de avión. Entonces es mucho más fácil fusionarnos, pero también es mucho más fácil confundirnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supongamos yo que me paso mucho tiempo aquí, podría decir, no sé, voy a Argentina y digo que yo bailo la salsa. ¿Pero qué voy a bailar la salsa? Puedo aprender, pero salsera no voy a hacer nunca. Porque la verdad, en mi casa no sonaba. No sé bien lo que se siente cuando pasa eso. ¿Lo disfruto? Claro que sí, un montón. Pero no como cuando disfruto mi propia música, cuando suena mi propia música. Y entonces, cuando identificamos ese elemento tiene muchas cosas alrededor de él,
¿sí? Si habláramos Sí, de ya música, veo. por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, si pensáramos en el tango y pensamos en el bandoneón, miramos esto, y el bandoneón es un instrumento hecho totalmente a mano, todo hecho a mano, no hay matrices, no existe la Es matriz hermoso. del instrumento. Entonces, bien, ya tenemos algo para trabajar, la lutería del instrumento, la preservación del instrumento, la historia del instrumento. Y alguien podrá decir, yo lo hago. ¿Sabes cuántas personas dicen que lo hacen? Muchas. Entonces, el bandoneón, si lo mirás, y así va a pasar si vos te plantearas músicas que tienen que ver contigo, con ustedes, tienen instrumentos, si pensamos en los instrumentos de cuerda, esos instrumentos de cuerda tienen una manera de haber sido confeccionados, la madera, el Un barniz lugar, con que está. una cosmogonía de donde nacen, exactamente. Entiendo un poco que el elemento que se vuelve patrimonio, que es factible volverlo patrimonio, es aquel que recoge en sí mismo toda una cosmogonía de una comunidad, su estética, su modo de vida, sus costumbres, representantes incluso de la comunidad que han sobresalido por X o Y motivo, aparecen allí condensados en este elemento que tú llamas el patrimonio y que logran resaltarlo en el bandoneón, en el tango. Es como además, esto está hablando de toda una sociedad y toda una cultura. Además, más te va a compleja evitar un montón de cosas que tienen que ver con la cáscara. Exacto. ¿Sí? Yo canto el tango, yo bailo el tango, Sí, yo no compongo es solo tangos, eso, es mucho yo más. hago... No, la cáscara es... Porque si vos lo haces o no lo haces, si es bien, si es mal, si es lindo, si es feo, es otra cosa. Acá tenemos que hablar de otras cosas más profundas, que son irrevocables, Sí. ¿no? Si mirás el bandoneón, Qué lindo. primero, el mueble. Sí. El barniz que tiene, con que está recubierto. Con lo las que está, figuras. no, el barniz, con lo que está recubierto. El mío ya tiene muchos años, este instrumento es de 1929, es un instrumento que tiene muchos años. El barniz con el que está pintado pertenece a las culturas masónicas del sur de Italia del siglo XIX. Se lo llevaron a la tumba. Entonces no voy yo acá a la pintorería acá enfrente, voy a Lisi y le digo, ¿me da barniz, por favor? Y yo entonces lo restauro y lo pinto de nuevo. Eso ya no es posible. Entonces habrá mucha gente que dice que hace un montón de cosas, que hagan nomás. Pero es que esto es patrimonio, porque los masones del sur de Italia del siglo XIX se llevaron la fórmula a la tumba. No la tenemos. Qué belleza. Las flores que Sí. tiene son únicas, son de nácar y son únicamente de este bandoneón. Si se cae una, no hay otra. No la puedo reemplazar. Es solo de él y de nadie más y de ningún otro instrumento. Las perforaciones que tiene del teclado, la distancia es única, hecha a mano, absoluta. Está en este bandoneón y en ningún otro bandoneón. Si tomo otro bandoneón, va a pasar absolutamente otra cosa. Va a ser parecida, pero el señor hizo... Suena diferente. La distancia, cuando yo recorra, la distancia es mínima, pero no es la misma. Y esta, que es su máquina, esto se lo llama muñecos porque se mueven, ¿ves? Son de nácar. Si se cae uno, no hay. Y además es como el color de la dentadura. Es la que uno tiene. Hay muchos colores de dentadura. Bien, esto es... pero no se puede imitar porque son de nácar, originales, y no se puede cambiar. Y su alma, que es esto que vemos aquí, que se lo llama peines, porque tiene esta forma, así se lo llama peines, es de una aleación de un metal que nunca más pudieron volver a reproducir. Entonces, no se sabe, porque la tecnología ha avanzado tanto en el mundo, la industria, hoy todo se imita, todo lo podemos copiar, todo lo podemos reproducir. Esto no lo pudimos reproducir. Achicar esa brecha, ¿sí?, es lo que también te va a permitir después, cuando lográs hacer todo esto, porque todo es muy lindo, decís, pero es que no tengo fondos. Bien, entonces vos te buscás los programas para esos fondos. Una de las cosas es que la gente le tiene tanto temor en su desconocimiento a esto que estamos diciendo,
¿sí? Porque quedamos separados como Montescos y Capuletos, ¿viste? O somos de la ópera de Puccini o somos los que estamos en los bares en la esquina. Y si queremos achicar esa brecha, se hace como un ruido ahí. Sin embargo, a lo largo de la historia latinoamericana, que es de la más fuerte que tenemos, con una cosa prolífera interminable en todo, en la literatura, en el cine, en la escultura, en la pintura, en la música, en la poesía, en donde queramos, es en ese lugar donde la brecha se achica seguro. Donde no, porque es el arte nos une. Para entendernos un poco en esa cercanía cultural y reconocernos uno a otro. Absolutamente. Y desde ahí es donde construimos. O sea, si mi abuelo estuviese barnizando esto y yo me intereso y cómo es, y desde ahí voy, y desde ahí cuento historias, y desde ahí van pasando cosas. Y probablemente la música que le suene en la casa de su abuelo sea la que a uno le toca heredar. Vos me dirás, pero es que los jóvenes... Hay una anécdota muy linda de esto, que nosotros, los del género del tango, lo decimos mucho porque lo decía el maestro Aníbal Troilo. En el caso del tango el tango siempre te sabe esperar. Siempre. Entonces no importa cuántos años tenga, va a venir, va a llegar. ¿Sí? Y así cada cosa. Si miramos esto que se ve ahí, que es el fuelle es de cartón. Hay 3 fabricantes de fuelles en el mundo. Uno reconoce quién lo hizo y en qué año por el dibujo que tiene. Pero es además en el lenguaje popular el tango se vuelve personaje. No solamente es escenario, sino personaje. Lo que acabas de decir, el tango te va a esperar, te sabe esperar. Es darle una potencia a una expresión cultural que va más allá de ella misma, es algo que te define. No solamente, luego de que el tango fue patrimonio de la humanidad, ¿sí? Porque yo soy de la época en que mis hijos iban a la escuela y es tu mamá qué hace, tu mamá va al tango. Se quedaban como mirando, ¿no? Muchos años después, cuando el tango fue proclamado patrimonio, ¿cuánto tiempo después dura ese proceso de declararlo patrimonio? 1 año. Desde que empezaron a trabajar en ello, ¿tú y quién más? La redacción la hice... ¿Qué equipo de trabajo? ¿Con qué Yo la redacción la hice con un amigo muy querido, Julián, porque él había vivido 10 años en Estados Unidos y hay que hacerla en un perfecto inglés. No es que no hable inglés, sino que para hablar de las cosas que están en mi corazón, no sé si puedo en inglés, no sé si te puedo decir te quiero en inglés y que me suene como a mí me sale desde mi corazón. Sí sé decir te quiero en inglés. Bien, entonces lo fui a ver a él, que como había vivido mucho tiempo, yo les escribíamos juntos. Y era bien, eso se lo dimos al Ministerio de Cultura, en ese momento el ministro Hernán Lombardi, con todo su equipo de trabajo. Ahí hay una directora de patrimonio que creo que es una de las mujeres que más sabe y todo lo que sé se lo debo a ella. Okay. Porque desde ese día me tocó... Desde ese día empecé a trabajar con ella y todavía hoy trabajamos. Es más, le he contado que nos reuníamos, me escribe todos los días por estas charlas que estamos teniendo, que es Liliana Varela. Liliana Varela es una de las personas, creo, en la Argentina, que es la que más sabe de patrimonio y que cuando tengo una duda, Lili, está pasando... Además, ha trabajado con todo el equipo de Latinoamérica, una mujer absolutamente... ¿Investigadores, universidades se vincularon al proceso? La verdad, cuando lo redacté sola. Se los llevé y ellos empezaron después en todo lo que tiene que ver, como decís vos, ¿no? La parte legal de las cosas, la parte de la política, el lobby, el pertenecer a la UNESCO, el conocer los actores, el encontrar los puntos de similitud, porque necesitas el apoyo de otras comunidades del mundo, necesitas encontrar similitud de esto que vos querés patrimonializar con otras cosas que... Es esto, si vos, no sé, si uno quisiera patrimonializar como nosotros el chamamé, podemos decirlo porque, y bueno, hemos patrimonializado el tango, está patrimonializado el fado, está patrimonializado, entonces hay un antecedente y hay que poderlo relacionar y vincularlo en la misma estructura social que está teniendo, ¿sí? Eso es importante que suceda. Como te decía, el apoyo de la comunidad, las recomendaciones, el lugar geográfico,
no puede ser, o sea, tenés que poderlo acotar de determinada forma, tener muy claras las medidas de salvaguarda que hay, qué se viene haciendo sobre esto. O sea, si vos querés una música, bueno, hay festivales de esa música se enseña en las escuelas, hay entidades que están trabajando en esto, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son los privados que están haciendo cosas por esto? ¿Quiénes son en las entidades públicas que están trabajando en esto? ¿Quiénes son los grupos comunitarios o independientes que están haciendo esto? Dentro de toda ese producto que vos querés patrimonializar tiene distintas cosas. O sea, si pensáramos en el tango, tiene la lutería, la música, la composición, la poesía, el baile, los bares notables, tiene la milonga, tiene muchos estos. Bien, ¿quiénes de todos estos te están apoyando para hacerlo? ¿Te están apoyando? Tienen que figurar, tienen que estar sus cartas, tiene que estar esa recomendación. Sí, verdaderamente lo están haciendo bien. ¿Y dónde? Porque no es que digo, sí, la milonga tanto, no. La milonga tanto, que está imágenes perfectamente, o sea, todos anexos sobre cada cosa, vos vas citando y luego todos los anexos de eso tienen que existir, tienen que ser comprobables. Cuando lo narrás, tiene que ser, lo tiene que poder entender una persona que no sea, porque por el artículo 17 de la ley número tanto de la misma comunidad. O sea, el comité evaluador, si bien es técnico y especializado, pero es esto. ¿En qué momento llega o sientas que el proyecto está listo para presentar a la UNESCO y cómo es esa presentación? Yo creo que es importante debatirlo. O sea, una vez que uno lo escribe es importante debatirlo, porque cuando viene la comunidad te pregunta cosas. Los mismos, los historiadores, los actores, la gente de la política, todo aquel que tiene interés, porque también viendo los intereses, también ves las falencias y también ves dónde no vas a estar pudiendo. ¿Sí? Voy a decir una cosa exagerada. Si existiera, supongamos que vos querés preservar, no sé, las rosas, digo cualquier cosa, y vos tenés una fundación que se llama para la preservación de las rosas, no te va a dejar patrimonializarlo, porque lucra con eso. Entonces tenés que ver cómo actúa dentro de esto, viene, pero si lucra con eso y dio un ingreso con eso, ¿por qué va a dejar hacértelo? Te va a costar. Por eso, cuando elijas el elemento, el de base, porque vos querés patrimonializar esto, yo quiero patrimonializar el tango, sí, pero el elemento de base fue este señor. Y el conocimiento de este señor no lo tienen ni los historiadores, ni los sociólogos. Entonces necesitas, ay, pero es que ¿a quién le vamos a decir? Pero ya este señor habla por sí solo. Ah, sí. Déjanos escucharlo. Bueno, por ejemplo, de lo que es patrimonio, ¿sí? La gente dice del bandoneón que tiene un sonido muy particular, ¿no? La gente dice que parece que se queja o que llora, o que tiene un sonido gordo o pastoso, unas cosas que es maravilloso verlo. Pero lo más lindo es verlo ante los niños, porque los niños, ¿viste? Cuando vos los ponés en salas donde hay niños, es un instrumento que hay que mostrarlo despacito, porque es muy sonoro. Entonces un niño que no lo conoce, no sabe de qué se trata, no hay uno en el living de su casa, ni lo ve en las vidrieras de ningún lado, así. Bien, hay que mostrarlo como con cuidado. Pero por algún motivo, cuando lo ven, lo quieren. Y quieren estudiarlo, y quieren tener un bandoneón, y quieren. Y uno dirá, ¿pero y por qué? ¿No? ¿Por qué pensamos que puede ser así? Y yo ahí, como soy bandoneonista, y bueno, soy amante del bandoneón, él es mi compañero, un montón de cosas, pero digo, si uno lo mira, y lo miramos bien, es lo más parecido que hay a nosotros los seres humanos, ¿no? ¿Cómo no va a ser patrimonio de la humanidad? Y vos decís, pero Carla, pero si es así, medio cuadrado de cartón, de madera, de nácar, tiene metal, ¿en qué pensás que se parece a vos? Si lo miras bien, y ahora cuando lo toques se va a notar más, es el único instrumento que se mueve mientras va sonando. Los instrumentos no se mueven, nos movemos los músicos, pero no los instrumentos. Este instrumento, cuando suena, se mueve, igual que nosotros, que cuando estamos vivos, nos movemos.
Es el único instrumento que se abre y se cierra. Los instrumentos no se abren y se cierran. Otros no. Este es el único. Nosotros también. Abrimos y cerramos los ojos para ver, la boca para hablar, el corazón para bombear sangre. Es el único instrumento que respira, se oxigena para poder sonar. Los instrumentos de viento uno los sopla, los oxigena uno, pero no se oxigenan solos. Este instrumento se oxigena. Y nosotros nos oxigenamos cuando estamos vivos. Entonces, ¿cómo no va a ser ese instrumento capaz de contar la historia cultural de nuestro pueblo, que vive adentro de él, en su caja, y que mientras suena, es capaz de contar? Bravo. Bueno, no, pues verte, escucharte tocar el bandoneón y escucharte también hablar de él hace que, sin lugar a dudas,
nos enamoremos de este instrumento todos a primera vista. Y creo que eso también resume tu trabajo como gestora cultural en defensa de este patrimonio. Es decir, es esa manera de contar, de armar un relato que logre transmitir toda esa herencia, esa memoria y ese amor por esa historia, lo que hace que algo se pueda declarar patrimonio cultural. Te cuento, en Pereira, pues en el eje cafetero, que es la zona en la que estamos y seguro ya has conocido y has podido explorar, pues estamos cumpliendo este año 10 años de la declaratoria del paisaje cultural cafetero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el 2011. Y en estos 10 años, pues el compromiso cada año es más grande, el reto es más grande. Para nosotros como administración también es un gran reto pensarse en una política para todo lo que significa el paisaje cultural cafetero, porque son muchas cosas. Dentro del paisaje cultural está la fauna, está la flora, están las costumbres, están todas las manifestaciones culturales, pero no están detalladas, no hay una manifestación puntual en la que uno diga es esto. El café sí, la tradición del café, todas las formas de cultivo y de tratamiento, pero más allá del café, en las actividades y en las manifestaciones culturales tenemos un reto de explorar y visibilizar qué es eso en particular, qué es eso que hace especial nuestra cultura cafetera. Entonces sí tenemos, y esta noche vas a escuchar músicas montañeras y bailes montañeros que están ligados al género de la parranda. Vamos a invitarte a que escuches esta manifestación en una vereda de Pereira, la vereda de la Florida, del corregimiento de la Florida. Y pues creemos también un poco pensando en este gran panorama cultural que nos cobija, que ahí podríamos tener un potencial para fortalecer. Es un género que está mediado también por una fuerza comercial que está desplazándolo, que está poniéndolo en un grave peligro de extinción en su versión y en su componente más autóctono, más rural, y que creemos ahí podríamos tener un potencial para trabajar en cuanto a patrimonio vivo e inmaterial. Podríamos seguir aquí hablando, pero fue muy ilustrativo el hecho de que nos contaras todo ese camino que has tenido con el tango y el bandoneón, y sobre todo porque nos llena de entusiasmo y de nueva energía para seguir trabajando en nuestros propios proyectos de ciudad, que son bastantes y son grandes retos también. Y vos estaremos lo sabés, ¿no? interpelándote todo el tiempo, espero que nos lo permitas, preguntándote sobre este camino. Porque están los institutos de cultura de la gobernación, están las áreas de patrimonio de la nación, o sea, donde están sus representantes, todos pertenecen a una comisión, es importante comulgar con ellos, estar en esos lineamientos, mantenerse en una misma línea, comulgar, compartir, ir desde ahí. Incluso conectarse. Total. Estábamos hablando, yo pertenezco a la Comisión de Patrimonio Cultural y en Armenia está pasando un proceso muy parecido al que estamos viviendo con una estación. Entonces yo decía, si somos todos luchando, las tres, Risaralda, Caldas y Quindío, nos van a oír más. Es que es necesario que así sea. O sea, Sí, Buenos hay Aires que crear se juntó comunidad con defensora del patrimonio. Hay que Buenos crear Aires una se juntó comunidad con que- Montevideo, ¿sí? Y dijeron, Creo bueno, que esa es la labor unimos. más importante, esa de crear nexos de personas Y desarrollar amantes. porque es que es eso mismo que dice Carla,
tradiciones muy valiosas Sí, que no quieren soltarlas y que prefieren que se pudren a compartirlas con... y ahí es donde uno no tiene dónde aprender. Sí, sí, O sí. sea, esto que te digo, yo tengo esas cartas de puño y letra, estimado maestro, yo las tengo. Entonces, a la hora de ver el material, ¿de dónde vas a aprender? Si no tenés... vos decías lo de la biblioteca. Nosotros en Buenos Aires tenemos la del Virrey Liniers, la viene a visitar todo el mundo. Liliana la declaró de interés cultural de la Nación. Voy a tener que conocer a Liliana, Sí, vamos a tener que entrevistarnos sí, sí. con ella. Es porque un trabajo maravilloso. Entonces digo, pero ¿cómo está todo eso? Y está arrumbado en un edificio acá enfrente. Digo, pero ¿qué nos pasa? Entonces digo, el señor también debe tener su parte de responsabilidad. O sea, no hay víctimas ni victimarios. Porque por ahí el señor pretende que, bueno, venga un mecenas, ponga un edificio, le hagamos la escultura. No, bueno, eso no va a pasar. Es esto, tomar los bandoneones, tener la responsabilidad de hacer algo. Sí, el compromiso. Y que el también debe tener un peso Esto. encima de- No, pero a ver, yo me pasé un año golpeando puertas con los cuatro, me parecía, yo quería poner 400 bandoneones en algún lado, me miraban es una todos. tarea titánica, nadie se imagina lo que hay detrás de defender un patrimonio, nadie se lo imagina. Sí, yo pedía cartas de Que recomendación. aparece uno medio loco hablando de algo que mucha gente no entiende, no logra dimensionar. Y por eso mismo me parece que lo más importante y lo que recojo de esta conversación es que hay que armar comunidad defensora del patrimonio, hay que conectarse, Claro. hay que armar red, porque somos pocos los que nos interesa el patrimonio, hay que decirlo abiertamente, realmente nos falta la comunidad en general una sensibilidad especial con el patrimonio. Vemos en el pasado lo que no hay que repetir, lo feo, lo que está viejo, lo que ya no sirve, lo que mejor la modernidad, mejor el plástico, mejor el vidrio, mejor qué sé yo, como mejor la tecnología y no tenemos esa capacidad como de comunicarle al ciudadano común de la importancia que es que mantengamos esos rasgos del pasado, que además están vivos, es que no es que estemos reviviendo, es que están vivos y están a punto de desaparecer, que hace que nuestra cultura sea particular, que nos defina, que nos haga diferentes y que nos haga tener algo que contarle al mundo y con qué compartir las otras culturas. Definitivamente siento que aquí hay un reto de crear red nacional e internacional de fuerzas, de unir fuerzas por el patrimonio. No solo, digamos, inclusive hasta en los financiamientos, o sea, en Buenos Exacto, Aires yo tengo porque todo un imagino grupo que a de partir de mujeres ahí se que mueve ayudan, no es que la una necesito gestión. esto, no, estamos haciendo esto, la gente se acerca sola, o sea, siempre están informadas de todo lo que hacemos, o sea, es el que quiere viene y la gente participa. Sí, no, muchas gracias, resultas muy inspiradora. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje.